Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera actividad de ACDE Joven Mendoza. Es un placer poder presentarles a Francisco Delgado. Les voy a contar un poco de él. Fran Delgado, conocido como Chesco en el mundo de la música, es licenciado en violín de la Universidad Nacional de Cuyo, es docente y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo en la cátedra Licenciatura en Violín, Sistema Parasistemático, es creador y asesor de emprendimientos y marketing de contenidos publicitarios, ha realizado múltiples interpretaciones y presentaciones en fiestas de 15, casamientos, recepciones, eventos empresariales. Por ejemplo, en marzo del año 2019, Hyundai, la famosa marca de autos, lo convocó para ser parte de la experiencia Live Loud, junto a Meme Bouquet, haciendo una presentación en el boliche África y promocionar como influencer el vehículo Veloster de la marca japonesa. Es un artista muy versátil que se adapta a las necesidades de sus clientes, brindándoles una experiencia llena de emociones y con su característico toque de showman. Además, dispone de un staff de artistas de alto nivel para poder ofrecer el ambiente del turismo, ¿no? Diferentes propuestas para sus eventos, degustaciones y visitas, digamos. Este equipo cuenta con diversos intérpretes de instrumentos tales como violonchelo, saxo, guitarra, piano, bajo, violín, grupos musicales y también bailarines. En fin, Fran ha sido definido como influencer por su rol activo en las redes sociales, compartiendo todas sus dimensiones de su persona, desde reflexiones hasta contenido de entretenimiento. Hoy nos brinda una charla sobre el arte de amar lo que se hace. Bueno, Fran, todo tuyo. Bueno, buenas, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por haberse sumado a esta primera charla de ACDE. Primero, antes que empezar a charlar y a contarles un poco de todo esto que hemos preparado, primero que nada, bueno, agradecerte a vos, Tomás, por la convocatoria y obviamente por invitarme también a compartir un poco la experiencia y el camino como Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos y hoy un poco de un camino que uno va haciendo de una aventura, bueno, nada, una aventura que por ahora continúa y que tiene todavía muchas expectativas y muchas cosas por aprender, por crecer. Así que bueno, principalmente, nada, eso lo primero que quería hacer es agradecerles por la invitación. Y, y bueno, para dar comienzo a esto, yo creo que siempre, por lo menos yo no sé si acá toda la gente que se ha sumado, que realmente es un montón, y bueno, eso también me llena de alegría, eh, que quería contarles un poco mi camino, cómo empieza mi trayecto como artista, como músico, para que, bueno, por lo menos para generar una introducción a todo esto que ya después vamos a desarrollar un poquito. Bueno, principalmente inicio con lo que fue el origen de la motivación de tocar el violín. Principalmente yo a los 4 años, ya más o menos 4 años, ya en casa siempre vine en una familia muy culta, que la educación artística y musical, no tal vez de forma directa estaba involucrada, pero sí de forma indirecta. Siempre se escuchó buena música, música clásica en casa, y eso obviamente me hizo un hincapié para que yo iniciara y me empezara a curiosear un poco auditivamente, obviamente la sensibilidad que uno puede llegar a tener, eso ya es una cosa más inerte en uno, pero la música a mí me cautivó desde el día cero, al parecer, y yo ya a los 4 años ya quería tocar violín porque la música clásica estaba muy presente, yo ya había preguntado, había curioseado en ese sentido qué era lo que sonaba, eran violines, y bueno, yo quería tocar, y a los 6 a mí en casa, bueno, me hacen el aguante, mi mamá, mi papá me hacen el aguante y me mandan a una escuela artística a comenzar las clases de violín. Yo empiezo a tocar el violín a los 6 años, más o menos entre los 6 hasta los 10 años. Lo hago principalmente como un hobby, como algo muy recreativo y yo a la vez iba a una escuela artística en las tardes, además de ir a la escuela a la mañana, y en la mañana yo también tomaba clases
de piano, de guitarra, porque realmente me cautivaba el sonido, me cautivaba la música. Entonces hubo mucho estímulo así de la parte de música de muy temprana edad. Entonces eso obviamente me fue abriendo todavía más la sensibilidad a todo lo que es artístico. Y yo más o menos a los 10 años voy a un concierto de música clásica, a una orquesta, y escucho a un solista muy conocido dentro del marco académico, se llama Hagai Shaham, y escucho tocarlo violín solista y digo, esto es lo mío. Ahí yo salgo, justo era un ensayo general, salgo con mi mamá siempre me acompañó toda mi infancia, el acompañamiento de mi mamá fue increíble, o sea, siempre ella salía de trabajar y me pasaba a buscar, me llevaba a la escuelita y se quedaba ahí escuchando y así todas las semanas. Y de eso durante 5 o 6 años. Así que es impresionante, realmente algo muy importante para valorar, que es el acompañamiento. Ahí cuando uno es chico, esas cosas realmente uno no las percibe, después en la reflexión se da cuenta que era que también había cosas que empujan también a poder continuar con estas pasiones, estos gustos tan particulares. También en ese periodo, estamos hablando desde el 1996, yo tengo 25 años, eso lo aclaro, eh, y desde esa edad hasta el 2000 y algo, el violín era medio raro, o sea, ahora está un poco más en moda, pero antes, no, era violín, en la escuela, tocar el violín, wow, era como, qué raro la elección del instrumento. Así que bueno, decido, salgo de ese concierto y yo le digo a mi mamá, yo voy a ser violinista, o sea, ya muy temprana edad, muy de 10 11 años, sí, a los 10 años, yo ya dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. Entonces eso también me abrió puertas a que se lo comentara yo a mi profesor. Mi profesor me hace ingresar en lo que sería hoy, en donde yo soy profesor, en el sistema parasistemático de la Universidad de Cuyo, sistema parasistemático de la licenciatura en violín. Entonces yo ingreso justamente ahí y, y bueno, básicamente empiezo a hacer carrera en la secundaria, en la mañana escuela y en la tarde clases de violín. Yo estudié con una maestra de Bulgaria, un maestro de Georgia, son todos maestros de la ex Unión Soviética, una disciplina distinta y otra forma de recibir la educación del aprendizaje del instrumento, así que fue muy gratificante, la verdad. Y bueno, todo ese tiempo secundario estudiando violín, haciendo carrera y haciendo y perfilando a lo que va a ser como una expectativa de profesional con el instrumento dentro del marco académico, clásico, como le decimos, música clásica, y la expectativa de tocar en una orquesta. El interín, chicos, o sea, si les cuento toda mi vida, en realidad es largo, pero como para hacerlo corto y breve, a los 16 años más o menos, me encuentro también, obviamente, la juventud, la adolescencia, abre a puertas a todo. Yo de adolescente escuché, además de música clásica, escuchaba de todo tipo de música y era un poco más reacio tal vez a lo que era más lo cachengue, ¿no? Eso me sorprende, a mí son cosas que uno no se da cuenta. Pero siempre fui muy jodón, a mí siempre me gustó el tema bailanta, amigos, esa cosa siempre estuvo. Y, y bueno, nada, encuentro esta faceta de hacer música popular que viene de muchos, desde joven, 12 13 años, de tocar, así ir a la calle a tocar, pero yo por paviar con mis amigos, en vacaciones ir y hacer peatonal en Miramar, en la playa, y yo de caradura nomás, o sea, lo de caradura lo tengo hace bastante tiempo y bueno, lo tenía escondido nomás. Y, y bueno, así que eso también, agarré música nueva, música pop, música que se escuchaba todos los días, y salí para tocar en los moles típicos de Mendoza, Palmares, esa onda. Un poco el motivo real, lo que mayormente me impulsó a eso fue porque mis papás me regalan mi violín de carrera profesional y después mi maestra me dice, necesitas un arco, el arco es el palito,
el palito del violín, y entonces me dice, necesitas un arco, porque no está a la altura el nivel del violín con el del arco que vos tenés. Y yo no quería hacerles gastar un peso más a mis viejos, el esfuerzo ya habían metido para conseguirme un violín de tal calibre, que yo tomé esa decisión, y entonces salí y empecé a tocar ahí, en la calle, y haciendo ese tipo de repertorio. Y ese repertorio despertó muchísimo interés, yo empecé a chusmear mucho en YouTube, esas cosas, y me descubrí con un universo que estaba así de arrancar, no había empezado, o sea, yo estaba siguiendo, por ejemplo, una gran artista del día de hoy, que es Lindsey Stringley, que es una violinista súper popular dentro del marco ¿cómo se llama?, de Norteamérica. Todavía no existía Chuchelos, no existía Piano Guys, toda esa movida todavía no estaba. Estaba por empezar, estaba en el boom, justo. Entonces yo, cuando vi a esta chica, dije, esto está muy bueno, y no sé, me gustó. Entonces, bueno, empecé a tocar, a hacer calle, y eso obviamente empezó a despertar interés también en la gente de ver algo muy novedoso que proponía, y que, bueno, obviamente estaba interpretado en líneas generales bien. Yo ya llevaba muchísimos años tocando, entonces no tenía muchos problemas para interpretar. Entonces, eso obviamente vieron algo innovador, en calidad por lo menos buena, tal vez no tan buena porque no estaba con todos los mejores equipos para hacer música así, en ese estilo, pero obviamente interpretado bien. Entonces eso hizo que me empezaran a llamar a casamientos, y de un casamiento a otro me cruzo con un DJ muy, muy reconocido, acá dentro de Mendoza principalmente, pero que ha tocado y sigue tocando en un montón de partes del país y fuera del país, que es Big Bruno. Es un DJ muy conocido acá, y él me escucha y se sorprende, dice, tremendo, o sea, no lo había visto nunca, pareció innovador, y entonces dijo, muy bueno, vamos a hablar. Y entonces, poco tiempo después, me escribe, nos juntamos, y él me pide que yo toque en su casamiento. Entonces, al tocar yo en el casamiento de él, ustedes imagínense, un referente de la fiesta mendocina me convoca a mí para tocar. Entonces, toda su clientela, viendo que me contrató a mí, la clientela dice, si Big Bruno contrata a Chesco, eh, ¿por qué yo no lo contrataría? Si mi DJ es básicamente mi carta de presentación. Entonces, eso obviamente abrió una puerta inmensa, inmensa. Yo siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo, súper agradecido a Bruno, a Big Bruno, porque realmente él fue una puerta para mí, para impulsarme como artista urbano, se podría decir, y que me abrió puertas a todo el mundo. Me animo a decir todo el mundo, porque realmente gracias a Chesco yo, en ese sentido, a esto que creé, básicamente he podido viajar, he ido a tocar a un montón de provincias de la Argentina, he tocado en Chile, he tocado en Europa, y realmente eso a uno no se pone a pensar qué ha pasado en lo largo de, son 8 años ya. Claro, 8 o 9 años son, se vienen los 10 años y vamos a tener que hacer un festejo grande, están invitados. Eh, y bueno, entonces eso a mí me abrió un pantallazo general, y me cambió la cabeza totalmente, porque imagínense, yo de tocar Bach, Mozart, Tchaikovsky, pasé a tocar Coldplay, David Guetta, no dejé de tocar lo otro, pero es como que amplié el repertorio a un punto que bueno, uno no lo podía creer, ¿viste? En ese sentido. Y bueno, eso obviamente me ha abierto puertas y experiencias y vivencias. He tocado con grandes artistas en Argentina, con Coti, ay, se me fue el nombre, bueno, el cantante de Sui Generis, también he tocado con Il Divo, de forma internacional, he tocado con Jairo, bueno, varios artistas más, y ahora me lo tengo que poner a pensar. Realmente uno, de tanta trajín de arte y música, se olvida con cuánta gente importante ha tocado también, que realmente uno se sorprende, ¿no? Bueno, Vendimia, he tocado en Vendimia, he hecho eventos privados para Vendimia, pero también estaba en la Vendimia Nacional. eh,
Bueno, he hecho de todo. Con la música yo la verdad que tengo anécdotas de historia para contar un montón. Pero bueno, es un poco, muy brevemente, mi camino como artista, como músico. Hace muy poquito me recibí, licenciatura, un poco la pandemia a mí me bloqueó un poco. Yo en realidad ya me tenía que recibir antes y bueno, toda la pandemia aflojó un poco el tema de esa exigencia que yo tengo de chiquito, gracias a estos maestros soviéticos, digo. Y bueno, un poco aflojó eso y ahora, bueno, ya obviamente recibido, trabajando en la universidad también, en la área docente. Yo soy docente desde los 17, 16 años. Empecé a trabajar para el Estado también en escuelas artísticas vocacionales. Y bueno, todos son caminos de bien chiquito porque realmente es donde, bueno, uno va ganando experiencia, ¿no? Así que, bueno, para comenzar un poco la parte en sí de la charla, que yo, o sea, me baso principalmente en lo que han sido los objetivos de vida y qué es lo que uno siente cuando hace lo que ama todos los días. La pregunta es decirse en realidad cómo uno se da cuenta que lo que está haciendo todos los días es realmente lo que ama. Yo creo que hay dos sentimientos, que uno es bueno y otro no es tan bueno, pero porque es contraproducente a veces y se lo dejo como consejo a todos acá presentes. Uno es muy bueno, que es la gratificación que uno puede tener cuando uno hace lo que le gusta, se da cuenta, porque inmediatamente está recibiendo esa buena vibra, esa energía, esa gratificación de la satisfacción. Es una especie de dopamina que uno siente al momento de realizar la acción que le gusta, ¿no? Eso es fantástico, como el que le gusta cocinar, es como baja ahí, es el que le gusta, no sé, acá hay muchos, yo sé, por cuestiones, sé que hay gente que sabe de vinos acá y sabe mucho de vinos, entonces lo mismo pasa con crear tu propio vino, son satisfacciones, satisfacciones que hablan también de una historia, de un legado que uno ha ido construyendo con el pasar de los años y que eso también alimenta a que el día a día es como una torre que a poquito, o mejor dicho, como las estalactitas de las cuevas, como a poquito, todo eso va construyendo toda una estructura y algo muy bello que tiene que nos va alimentando y nos va haciendo todavía más plenos, ¿no? Y más completos. Entonces, esa es la primera, o sea, el primer sentimiento que uno puede tener al hacer lo que le gusta todos los días, ¿no? Pero la otra, que la que decía que no es tan buena, que a veces es un poco contraproducente, que es que, yo siempre lo digo, uno no se da cuenta cuando está cansado, cuando hace lo que ama. Entonces, por eso digo que está muy bueno que también lo tengan en cuenta, que uno se da cuenta que hace lo que ama porque no se da cuenta cuando terminó caput, o sea, terminó muy, muy cansado. ¿Por qué? Porque la pasión, el amor, la entrega que uno le pone a lo que hace, después en algún momento el cuerpo físicamente responde, habla y te la baja, y te la baja y bueno, ahí tenés que decir, bueno, hay que bajar, hay que relajar, hay que tranquilizarse, porque realmente si no, uno no lo percibe, no lo percibe, y entonces ahí está, como digo, es como el punto bueno y el punto malo. No te diste cuenta que estabas cansado y es por algo, es porque atrás vos estás pechando y estás llevándolo con otras características a eso que estás haciendo. Y eso obviamente, por eso digo, ojo, a veces puede ser contraproducente porque a veces nos puede dejar muy matados, muy cansados y no nos puede a veces ayudar. Así que yo, por lo menos en esa pregunta, ese planteo, diría esas dos cosas, fundamentalmente para no extenderme tanto, porque bueno, hay otras preguntas, hay otros puntos que quería hablar. Eh, un punto que no estaba dentro de una pregunta, pero sí quiero aclarar que para mí es importante. Yo acá estoy hablando de experiencias, experiencia personal, y yo no doy ninguna receta de cómo hay que vivir y qué hay que hacer y todo eso. Yo creo que en ese sentido cada uno, bueno, tiene un modo de llevar las cosas
y de descubrir cómo tiene que llevar las cosas, porque somos personas con personalidades muy distintas, muy diversas, muy heterogéneos somos todos. Y tenemos cada uno nuestros matices, eso es muy musical, tenemos cada uno nuestros matices, nuestros altos, nuestros bajos, nuestros pianos, nuestros fortes. Y entonces hay que ir viendo cómo nosotros llevamos nuestra receta personal de realización personal dentro de llevar lo que nosotros hacemos. Entonces eso lo marco antes de continuar porque me parece importante, ¿no? Porque uno, viste, dice, bueno, tomo nota, esto es así. No, tristemente no es así, es una pena, pero las cosas son tan variadas y tan distintas dependiendo de las circunstancias, que, bueno, eso lo dicta mucho la prudencia. Hay que ser prudentes en cada uno cómo lleva las cosas y cómo va conduciendo y llevando su camino personal. Bueno, con respecto a esto, también me da un poco la introducción a una pregunta que marqué con Tomás, que es el hecho de cuáles son los valores y actitudes que tenemos que tener dentro, bueno, de la industria de la música, el arte, el entretenimiento. Mira, yo personalmente soy muy claro con esas cosas, principalmente porque yo tengo una cosmovisión personal que también a veces choca, y yo creo que en cualquier área, yo creo que hay pocas áreas que tienen la suerte de no tener conflictos y cruces en base a uno cómo se comporta, cómo vive y qué estilo de vida ha elegido. Pero yo lo prioritario y siempre tomo en cuenta es que el valor más importante que uno tiene que tener es el de ser uno mismo y tener bien claro el centro la base fundada que uno tiene cada uno, que generalmente las bases nuestras son nuestra ética, nuestra moral, nuestra fe, nuestras creencias, son todas esas cosas, son las cosas fundamentales que no hay que tocar nunca dentro de las áreas, yo creo que cualquier área laboral, ¿no? Obviamente, y saberlas integrar dentro del trabajo de una forma simple y clara, ¿no? No, tampoco ser tan vueltero. Nosotros los artistas a veces, bueno, a mí siempre me han dicho, yo antes era violinista, después pasé a ser violinista empresarial y después pasé a ser un empresario violinista, ¿viste? Porque fui creciendo y fui armando todo un universo que me fue transformando, ¿no? Pero lo importante es que el centro personal de las vivencias, de las creencias, de los valores que uno tiene, son intachables, no se tocan en un sentido no de que decir no se hablan, ¿viste? A veces decir, bueno, esto lo guardo en el cajón, no, o sea, hay momentos que las circunstancias van a hacer que actuemos en consecuencia a nuestros valores o no. Y el planteo es ese, actuemos en consecuencia, acorde a nuestros valores, siempre y cuando obviamente se pueda, ¿viste? Uno no tiene que ir ahí a ser taxativo y ese tipo de cosas. Por eso hablo, la prudencia creo que es un hilo que tiene que conducir siempre nuestras acciones, más cuando nos desenvolvemos con un mundo tan diverso, ¿no? Y tan variado. Entonces, eso para mí es lo más importante, porque el arte también tiene un poco esto de lo que es lo bohemio, lo relajado, lo de dejarse llevar un poco. Y eso creo que uno se plantea también como actor principal dentro de su propio emprendimiento, qué valores pone dentro de su empresa unipersonal, en mi caso, ¿no? Y cuáles son los criterios que yo tengo que tener al momento de llevar las cosas a cabo. Eso me parece sumamente importante, porque uno no tiene que estar diciendo tantas cosas, la gente lo ve como uno, cómo actúa, cómo responde, qué decisiones toma. A mí me pasa mucho lo de las fiestas, o sea, yo toco mucho en fiestas, mucha noche, a mí la gente, yo tengo, bueno, la buena, por suerte tengo muy buena propaganda de lo que yo hago, pero bueno, la gente siempre, viste, curiosea, dice, ¿qué hace después de la fiesta? O sea, ¿qué hace después de la joda? Se queda tomando, bailando. Bueno, yo personalmente les digo, esto es real,
es muy raro que me quede yo en una fiesta. Yo en la fiesta yo toco y me voy, salgo. Totalmente, mi fin de semana es de abstemio. Los que me siguen en historia saben que me encantan los tragos. No tomo tragos en los eventos, simplemente observo y aprendo y después eso lo ejercito en mi casa. Pero realmente, bueno, son detalles porque la gente te ve tan eufórico, tan activo, que quiere que, bueno, eso también es un personaje, ¿no? También Chesco, o sea, es un, es parte de mí, soy yo, obviamente, pero es una faceta, no es el todo, ¿ok? Y eso es también muy importante. A veces las redes sociales hoy en día, que me le dicen la first life, second life, le dicen a los distintas áreas de las redes sociales, es difícil, es muy complicado porque yo, bueno, por lo menos en personal trato de ir tirando destellos de cada cosa, no solamente de mi área como chesco o empresa, sino que también compartir en detalles, en cositas que cambien el matiz de lo que uno propone dentro de su servicio, ¿no? Que también habla de la persona, habla de la integridad de la persona, la visión de la persona, quién es la persona que está atrás de esto, ¿ok? Que eso me parece súper importante, ¿no? Porque si no la gente se casa con alguien que solamente lo cerró así, a una cajita. Y bueno, a mí me pasa mucho eso en las fiestas. O sea, vos salís de la fiesta y la gente cree que sos ese loquito con lentes y el violín LED y quieren y esperan a lo largo. Yo digo, o sea, yo estoy unas 3 horas con el chesco así intenso y no me lo banco, o sea, no me lo banco porque es como muy, muy, muy exagerado, muy exigente en lo que demanda la intensidad, un intenso fuerte, te diría. Yo soy de hablar un montón, eso ya sépanlo, yo no puedo parar de hablar, si me piden que hable, puedo estar horas hablando. Bueno, y eso lo reflejo un poco en los shows, pero en menos tiempo, y con el violín. Entonces, eso me parece como para cerrar esta pregunta, lo importante es siempre mantener adentro un centro que controle, que maneje integralmente al emprendimiento, a la acción que vayamos a realizar, ¿no? Nosotros somos todos acá humanos, no creo que haya nadie que no lo sea, a no ser que haya algún bot metido, pero la realidad es que lo importante es también saber que somos humanos, ¿eh? Yo también lo marco, una cosa es algo real también, volviendo un poco a lo que hablamos recién de experiencias y que no es una receta, acá va otra marca mía también que yo veo y que he aprendido a lo largo de estos años, es que nosotros podemos tener cosas muy claras, tener muy marcados nuestros objetivos, pero también tenemos que saber que nos podemos equivocar, que podemos tener errores, que no todo es siempre excelente y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta pero lo importante es sabernos dar cuenta que nos equivocamos. Y tenerlo consciente, porque si no empezamos a idealizar. Es como que nos atamos también a un personaje que es rigurista, que está ordenado solamente a un bloque, y entonces cuando tenemos una falla o un error o una equivocación a tal índole, nosotros nos ponemos en un lado de jueces de nosotros mismos, como diciendo, nosotros no nos tenemos que equivocar de eso. Y ojo, somos todos acá seres humanos que nos podemos equivocar y saber que hay que pegarle para adelante nomás y bueno, nada, simplemente reflexionar sobre los errores. Pero saber que nos podemos equivocar es muy, muy importante porque a veces tenemos ese miedo, ese rigurismo o dogmatismo que nos ata también a nosotros al qué dirán también, ¿no? Dentro de nuestros distintos circuitos. Yo personalmente me muevo en muchísimos circuitos. Se imaginarán, estoy metido en muchas áreas dentro del marco mendocino, como artista, como influencer, difusor de contenido, con grupos de amigos sumamente heterogéneos, y eso hace que también tengamos en cuenta este tipo de acciones y tener esa reflexión nuestra de decir que nos podemos equivocar, es sumamente válida y sumamente importante que la tengamos, porque si no la gente también nos ve como idealizados. Y entonces nos equivocamos y entonces se cayó todo el discurso que armaste. Y entonces ahí está el error, es decir,
che, hice mal el discurso o hice mal en mostrar a la gente como que soy inmutable, intachable. No, bueno, ahí está el planteo. Para mí es importante difundir también que somos humanos, que nos podemos equivocar, porque si no la gente también, como te pueden encasillar como el violinista de bigote loquito de la fiesta, también te encapsulan con él siempre es así, se comporta así, ta, 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 ta. Hay siempre paréntesis, cuestiones e inestabilidades que pueden pasar y un montón de cosas que siempre hay que tener en cuenta porque nosotros somos también un barquito, a veces hay marea tranquila, a veces hay tormentas, bueno, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra de las preguntas que habíamos comentado, bueno, que era una pregunta muy interna, muy personal, me parece que es lo importante que tengo que lograr o que lo que busco lograr con mis clientes, con los fans, con los amigos, familia, para cuando me escuchan, cuando ven lo que hago. Y a mí es una respuesta muy breve que la vamos a desarrollar. Pero para mí lo más importante que hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos lo que nos gusta y lo que queremos que las personas vean es que vean que ahí estamos nosotros, ¿ok? Ahí es donde nosotros nos estamos realizando, nos estamos completando, ¿ok? Justo da casualidad, yo vengo de una familia que no tiene músicos en casa, ¿ok? O sea, no, ninguno es músico profesional, nadie de mi familia se dedicó a la música como carrera, y que yo haya tomado una decisión de ser violinista en una familia que, no sé, mi mamá es psicopedagoga, mi papá fue empleado, se dedicó a la parte administrativa muchos años. Yo soy hijo con 5 hermanas, mujeres, somos 6, y yo salí el único varón y salí músico, violinista, la oveja negra, así en el sentido de que tomé una decisión sumamente extraña, ¿no? Pero bueno, obviamente mi familia vio ese camino atrás y obviamente lo aceptó. Pero eso es lo que pasó. ¿Por qué lo aceptaron? ¿Por qué lo quisieron y me dijeron, seguí para adelante? Y porque veían que ahí estaba yo. O sea, ahí es donde uno se estaba realizando, ¿no? Y entonces, eh, para mí eso es lo más importante, cuando la gente me ve, que me ve tocar, me ve hacer los shows, todo eso, que me vea a mí, no se entienda como narcisista, como que me vean, sino como que vean que realmente ahí está una persona completándose, haciéndose artista, haciendo su vocación. Y entonces ahí es donde uno realmente encuentra también satisfacción, ¿no? Hay una frase muy, muy conocida dentro del área de los músicos, de- principalmente de los músicos, que dice que los músicos eh, no buscan los aplausos, sino que buscan ser escuchados. Eso es lo importante, la música se comparte y bueno, yo creo que es una palabra de cabecera de mi vida, que es compartir, porque realmente, bueno, uno pretende constantemente compartir lo que hace, yo desde un montón de áreas, dentro de lo que es la música en sí, desde mis redes sociales, a mí me gusta compartir mucho y me parece que es importante mostrarlo porque también la gente encuentra, encuentra un mensaje también de lo que es llevar una vida adelante dentro de un área tal vez poco convencional. Porque no es que yo justo decidí ser músico estable de orquesta, que es la parte como más formal dentro del mundo de la música, que es el músico, el sueño del músico de estar en una orquesta, un violinista de estar en una orquesta, estabilidad y listo, y andamos. No, yo, bueno, por ahora he tomado este camino que es súper de subidas y bajadas y que obviamente entrega mucho, ofrece mucho, pero bueno, también uno tiene que dar mucho porque depende, uno es motor y lo que lo moviliza a poder seguir creciendo es uno mismo, ¿no? No se dice ambición, se dice magnanimidad, hay que buscar esa magnanimidad de superarse, de crecer y de seguir avanzando, ¿no? Así que bueno, eso
dando respuesta un poco a estas preguntas. Yo ahí te pregunto, Tomás, no sé cuánto tiempo tenemos, pero con respecto a eso, yo, bueno, dejaba unos puntos para hablar, pero decime si estamos bien de tiempo y si no, lo desarrollamos en preguntas y todo eso. Sí, yo creo que estamos con tiempo. Eso depende de cada uno de si puede estar presente, pero realmente está excelente tu charla. Te has abierto, has hablado con el corazón. Yo creo que todos los que nos hemos sumado a esta charla hemos recibido mucho más de lo que esperábamos, que eran quizás respuestas a preguntas frías, ¿no? Saliste hablando con el corazón y nos mostraste quién es Francisco, tal cual, y cómo se maneja un personaje en la música. Así que estamos muy agradecidos con vos desde ACDE. También se ha sumado nuestro presidente, Sergio. Así que si alguien quiere realizar una pregunta a Fran, si querés completar algún tema, sentite totalmente libre. Estamos muy felices con lo que estás haciendo. Bueno, no sé si prefieren preguntas, si no, yo tengo acá unos puntitos marcados de de algunas cositas que quería cerrar. Así que si no, yo no sé si las van a escribir o si se van a abrir micrófono. Quien quiera preguntar, siéntase libre de abrir el micrófono o de escribir. Francisco, o Chesco alias Francisco, no sé cómo llamarte. Fran, está bien. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias por compartir estos momentos y estas vivencias tan lindas y tan gratificantes. Uno que ya pasó la edad de que están ustedes, lo veo con mucha gratitud y mucha gratificación. Pero es una cuestión de que voy a hacer una reflexión después, si me permitís, pero en función de esta apertura de preguntas, ¿cuáles fueron o cuáles consideras que fueron los mayores escollos que tuviste que vencer para llegar o transitar el camino que estás transitando? Porque no digo llegar, porque estás en pleno concurso de actividad, digamos. O sea, has llegado a donde estás, obviamente, pero no estás en el límite ni en la cima de lo que seguramente podrás llegar a ser. Entonces, ¿cuáles han sido los escollos o dificultades que tuviste para llegar a realizar esta profesión y esta vocación? Bien, bueno, está buenísima la pregunta. Mira, lo primero esto también justo abre la puerta también a uno de los puntos que yo tenía marcados, ¿no? ¿Qué es la importancia de conocer lo que uno hace? ¿No? Uno, bueno, con el tiempo se da cuenta que, bueno, el crecer y el ir avanzando objetivo a objetivo, bueno, eso es también importante, marcar los objetivos, la importancia de los objetivos del día a día, de la semana a semana, del mes a mes. Creo que ha sido básicamente lo más dificultoso, es el hecho de darse cuenta que son el aprender a tocar violín, el hacer lo que uno tiene que hacer, requiere de procesos. Y los procesos a veces son nuestros mayores enemigos porque no vemos resultados a la prontitud. Venimos de una generación nueva que tiene las cosas muy rápido, muy marcado el hecho de la inmediatez. Hoy en día ahora estamos conectados todos, cada uno de nuestras casas, una bajada directa, de un chasquido de dedos que podemos tener esta comunicación y esta charla. Y realmente creo que es la cruz de todos los días, el hecho de ir teniendo en claro que siempre se puede un poquito más y que hay un montón de cosas para mejorar y no bajar los brazos en eso. Eso para mí ha sido uno de los mayores problemas, tal vez dentro del crecer como artista, como músico, como intérprete, porque principalmente en la música clásica, ustedes, yo les cuento esto porque tal vez no conocen, pero por ejemplo un examen de carrera de violín, no es que es como sentarse 2 meses a leer un libro así y preparar un examen sin bajarle y desprestigiar las carreras que tienen que hacer eso. Pero la música requiere de masticar como si fuéramos vacas, mugir una comida muchos meses
muchos años. Yo he tenido más de un año a veces para preparar un examen. Y eso habla de procesos. Y los procesos a veces son agotadores. Bueno, te desaniman porque uno no ve, no sabe cuál es el final. O sea, no puede proyectar el final porque se ve muy lejos de llegar a eso. Y bueno, uno de a poco aprende también a ver para atrás. Esto también, eso sí le doy un consejo a todos, que cada uno, o sea, personalmente se ponga en su lugar, en donde está, y que también se vea siempre para atrás de vez en cuando, porque realmente ahí es donde uno también hace esta feedback, ¿no? De darse cuenta que tal vez ha hecho un montón de cosas y decir, wow, ¿qué pasó? O sea, es importante, ¿eh? Porque todos acá debemos tener nuestros proyectitos, nuestras cosas, nuestros objetivos, y a veces nos olvidamos por estar pensando acá y para adelante, para adelante, para adelante, y nos olvidamos que en realidad estamos haciendo todo un camino, ¿no? Y estamos haciendo algo muy, muy bueno y que en realidad nos está alimentando lo de atrás para poder seguir adelante. Entonces, ese para mí ha sido el peor enemigo, es los procesos, ¿no? El no saber cómo va a terminar todo. Y a la vez lo que alimenta ese enemigo, o sea, el que pelea con ese enemigo de los procesos es el feedback, es el mirar atrás. Es el mirar atrás para ver que, claro, que está bien, haciendo bien las cosas, estoy en buen camino. A mí en pandemia realmente tuve un bajón artístico muy fuerte porque yo me iba a recibir en el 2020 y la pandemia me bloqueó muchísimo. Yo no tomé clases por 2 años personalmente a mi maestra. Yo a mi maestra la vi recién para mi examen final de carrera. Entonces, eso es, pasaron 2 años que no la vi, solamente tenía online y le daba devoluciones por video. Y eso me cambió muchísimo. Y entonces también me bajaba un poco el tema de si estoy avanzando bien, si estoy haciendo bien las cosas. Entonces, todas esas inseguridades, bueno, son las peores, para un artista en ese sentido. Y también pasa con la parte empresarial, el chesco, el saber, no saber qué va a pasar después, cuánto va a avanzar, cuánto va a crecer. Pero bueno, por eso es el día a día, el mirar hacia atrás, el también sentir satisfacción de todo lo que uno ha hecho y que saber que puede seguir dando un poquito más todos los días. Así que bueno, yo ahí seguimos con las preguntas, pero bueno, no quería dejar de lado un punto que ya después de este punto no hablo más, respondo nomás. Que es el tema del corazón y la razón. Esto yo lo dejé marcado así como un punto, me parecía muy importante porque yo soy súper racionalista, vengo de una crianza súper, además de música en académico y todo eso, que uno es analítico, observa, escucha, ve todos los detalles. Yo soy muy observador porque me tocó observar y escuchar con mucha atención todos los que son los detalles artísticos y todo eso. Entonces admiro mucho. Mi peor enemigo es el juicio personal que puedo tener de las cosas. ¿Por qué? Porque cuesta, porque estoy viendo y observando mucho. Y entonces hablando de esto, a mí yo también me crié académicamente en la escuela y en mi familia, un ambiente muy racional, ¿no? Además de la parte de fe, es como mucha cabeza. Y entonces, a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por la parte de la razón y la parte del corazón la anulamos un poco. Y eso me parece que es marcar importante que el corazón y la razón tienen que estar muy acompañados, ¿no? De ese sentimiento también de que a veces la cabeza nos manda a hacer mil cosas y a veces nosotros no estamos en una situación así. No estamos porque realmente el que está es el corazón. El corazón no quiere dar, la cabeza aunque fuerce, vamos a ser unos zombies, ¿ok? Vamos a andar ahí divagando. Entonces, eso como para los emprendedores, la gente que está acá, que está con sus objetivos y buscando también su camino, yo creo que es importante ver qué también está diciendo el corazón y en dónde encontramos lo que amamos, ¿no? Y atado de eso,
nadie, por eso va ida y vuelta, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Esa frase también yo la uso un montón. Siempre justamente he sido muy fan de entender lo que hago. Nunca me he dejado llevar por el estímulo así. Vuelvo a mí, esto de lo de bohemio nunca fue conmigo, me costó muchísimo mi ambiente académico de la universidad que tiene esa apertura y bueno, no, yo siempre quise responderme todas las decisiones y las cosas que tuve que hacer. Pero lo importante es que nos demos cuenta de que también el corazón tiene que estar ahí, no solamente la cabeza. Así que bueno, eso para mí era como un cierre para que, bueno, no, tampoco me extienda tanto yo, porque como le digo, puedo hablar muchísimo. Pero bueno, ahora escucho preguntas si quieren y bueno, muchas gracias a ACDE por la invitación, a vos Tomás, y a todos los que están atrás de esto, porque bueno, me han hecho un espacio para poder también contarles y difundir un poco lo que he hecho, lo que hago y lo que haré, si Dios quiere, por muchos años más, así que bueno, muchas gracias por esto. Excelente, Fran, excelente. ¿Alguien tiene otra pregunta? La verdad que está interesantísima la charla, Fran, de verdad. Muchas gracias. Hasta que se elaboren las preguntas, si me permiten, porque en unos minutos tendría que retirarme, hacer una reflexión sobre lo que te he escuchado, Francisco. Propio de la edad cuando uno es joven es la idealización de los objetivos, lo que recién referiste, la inmediatez de conseguir las cosas porque uno se cree que estira la mano y lo consigue, y a su vez la intrepidez para meterse en cosas porque uno no dimensiona a veces los peligros, a veces físicos, a veces de gestión, en los cuales uno puede meterse por falta de experiencia, obviamente. Pero hiciste mención a una virtud que sin duda los humanos deberíamos practicarla mucho más y que vos lo hiciste referencia concretamente, que es la prudencia. La prudencia y la perseverancia te llevan a conseguir objetivos más importantes. Te has definido como muy buen observador, entonces obviamente la observación va de la mano de la prudencia, pues te das cuenta de algunas situaciones y actúas en consecuencia, no apresuradamente, por más que una característica de la edad es querer tener todo ya y apresurarse lo más posible. Pero quiero resaltar esto porque es una característica sin duda de que te ha llevado a posicionarte donde estás y que veo con mucho gusto, mucha gratitud a la vida de que ver en los jóvenes que esto no es solo en caso tuyo, que no es excepcional, sino que veo en los chicos jóvenes esto de que están muy observadores. Obviamente se les ha venido un mundo encima, les hemos tirado un mundo destruido, les hemos destruido el planeta, el país y demás. Entonces están observando para dónde corren para ver si se les cae un andamiaje encima para que no los aplaste. Pero paralelamente a eso, noto de que esta virtud la están practicando. No sé si conscientemente o no, pero veo que es una característica de la generación y me parece muy sabio que sea así, porque es lo que lo hace a uno no meter la pata y aprender más rápidamente. Cuando observas a los demás, al ser prudente tenés tiempo de reflexionar, de escuchar y de aprender de los demás. Y bueno, como reflexión nomás, te agradezco enormemente la participación y que me hayan invitado. Y bueno, muchachos, para adelante. El mundo es de ustedes. Chao, buenas noches. Gracias, Tomás. Muy lindo. Buenas noches, Sergio. Muchas gracias. Nos diste el cierre que te íbamos a pedir. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Chao, buenas noches. Que estés bien. Buenas noches. Si hay alguna pregunta más la hacemos, si no damos por finalizada esta increíble... Sí, Claudia. No una pregunta exactamente, pero me llamó muchísimo la atención que Fran mencionase tantas virtudes. Primero ya Sergio habló de la prudencia y otra que es menos conocida todavía, la de la magnanimidad. Quería felicitarte, Fran, y si querías
abundar un poquito más en eso, extenderte un poquito más en eso, porque no es conocida esa virtud de la magnanimidad en 2 o 3 palabras más, sobre todo para los jóvenes, cómo encauzar todo el ímpetu juvenil de querer cambiar el mundo, de atropellarse el mundo, etcétera, pero así, con los límites de esa, ¿no? Y tampoco son límites, pero con las barandas de la magnanimidad, que la magnanimidad te lleve a eso. Como si te podés extender 2 palabras, porque ya estamos muy en hora, me parece. Sí, sí. Bueno, mirá, yo soy fanático, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía, muy fanático de Joseph Pieper, un filósofo alemán, personalmente. Hay un libro también muy bueno, bueno, interesante en realidad podría decir, y tiene muchas cosas para rescatar, se llama 54 virtudes olvidadas, o atacadas, no me acuerdo. Bueno, dentro de esas 54 virtudes está la magnanimidad. A mí siempre me interesó, ¿por qué? Porque un poco el tema de la magnanimidad, a veces la marcamos y a veces la anulamos muchos nosotros, las personas, porque la vemos como lo que se llama, nosotros decimos la ambición, ser ambicioso, ¿no? Y a veces le damos una connotación negativa a ser ambicioso, y ahí está la diferencia entre marcar que ser ambicioso es una cuestión de como pretencioso y de eso, y qué es ser magnánimo, qué es buscar hacer las cosas que sabemos hacer de la manera más, más excelente, ¿no? Buscar la excelencia en lo que hacemos. Esto, yo para ser breve, básicamente, era uno de los puntos que tenía marcados, que es cuando uno descubre lo que sabe hacer, yo lo tengo de cabecera, lo tengo que hacer bien y lo tengo que buscar hacer cada vez mejor. Lo importante, obviamente, uno tiene que descubrir primero lo que sabe hacer bien, y de ese saber hacer bien, empezarlo a acrecentar y a hacerlo a crecer más, y eso obviamente hace y genera un bien. Y yo personalmente también en ese sentido, cuando alguien hace algo bien, el bien se difunde. Es una frase muy conocida, se llama, en latín dice bonum diffusivum sui. El bien es difusivo de sí. Entonces, cuando nosotros buscamos hacer las cosas bien y de forma excelente, esas cosas buenas se difunden inmediatamente, naturalmente emanan. ¿Por qué? Porque además nosotros somos limitados cuando ofrecemos algo por afuera que está muy bien hecho y que está muy bien transmitido, emana bien para los demás. Entonces, yo por lo menos dentro de eso es como que para mí es la visión de magnanimidad, es eso, es buscar saber hacer las cosas que sabemos hacer de la manera excelente, buscar la excelencia. Así que eso podría decirles de magnanimidad. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Fran. ¿Te parece que finalicemos acá? Te queremos dar las gracias desde ACDE. Gracias por abrirte, por contar todo, por remarcar la importancia de que nos podemos equivocar, que tenemos que ser nosotros mismos, y todos los sabios consejos que diste y tu experiencia personal, que realmente es increíble. Muchas gracias por los minutos, por el tiempo. Por Así nada. que bueno, nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Algún día. Ajá. Nos vemos en algún Gracias show. a todos por asistir. ¿Perdón? Que nos vemos en algún show. Nos vemos en algún show, por supuesto. Gracias a todos por asistir. Adiós. Muchas gracias por invitarnos. Adiós. Que anden muy bien. Gracias Chao. a todos. Muchas gracias. Chau.